Sean bienvenidos una vez más a otro episodio de Creepypastas no tan conocidos, esta vez con el final de temporada y el especial de Navidad 2019. Antes de comenzar con las historias de terror, quisiera agradecer a mi amigo Franco Presenda por la impresionante miniatura que hizo para este video y muchos otros más. Aunque este sea un final de temporada, les recuerdo que en marzo nos volveremos a ver con la 9ª temporada. Así que sin más, comencemos con las historias de terror de esta ocasión, y les deseo una feliz Navidad. Sean bienvenidos a otro episodio de esta gran serie. Nuevamente estoy con ustedes mientras uso este estúpido gorro, pero espero que no les distraiga tanto. Mi historia será la más corta, pero espero que la disfruten. ¡Feliz Navidad a todos! Una caminata por la playa. La sensación de mis ojos antes de estallar y convertirse en cenizas es lo único bueno que puedo rescatar de aquel episodio hace un año. Había salido de casa a pasear con mi perro por la playa, que se encontraba cerrada por una temporada debido a la presencia de una alga tóxica. El monte atrás de mi patio trasero daba directamente a la playa, y conocía perfectamente el lugar como para mantenerme lo suficientemente lejos del agua. Fido y yo terminábamos de dar el paseo cuando escuché un chapoteo cerca de la orilla. Me acerqué un poco y me pareció ver un banco de peces preso bajo la gruesa capa de algas en la superficie. Me sorprendió, pues supuestamente el agua era hipóxica debido a la presencia de estas algas. Supuse que los peces regresarían a aguas más profundas. Sin embargo, el chapoteo persistió mientras nos alejábamos. Fido empezó a gruñir, un comportamiento extraño que no manifestaba desde que lo esterilizaron. Sin embargo, los gruñidos del perro se transformaron en ladridos feroces a medida que el chapoteo se intensificaba y el agua se enturbiaba. De un momento a otro, el perro empezó a tirar de la correa. Corregí la postura y tomé la correa con ambas manos. No quería que Fido se metiera al agua y terminara cubierto de estas algas. Observamos el chapoteo en el agua durante un par de minutos, después tiré de la correa para llamar la atención del perro y volver a nuestra ruta. El chapoteo se detuvo y Fido se tranquilizó de inmediato. Volteamos y empezamos a recular en dirección al monte. Cuando ya casi superábamos la línea de arbustos, Fido tiró de la correa con más fuerza. La sujeté con firmeza y seguía adelante. Adriana debía estar preparando la cena y seguramente se molestaría si llegábamos tarde. Fido tiró de la correa una vez más y gimió al mismo tiempo. Mientras caminaba miré hacia abajo. Se me hizo un nudo en la garganta. Algo sostenía una de las patas traseras de Fido. Un apéndice grueso y tubular, parecido a un tentáculo repleto de venas. Mientras el tirón se mantenía constante y los gemidos del perro se hacían agudos y dolorosos, volteé y observé al grueso músculo venoso que se extendía desde las algas hasta la pata de mi mascota. Movido por el instinto pisoteé aquel tentáculo y pude sentir cuando esa extremidad carente de huesos se deformaba bajo mi calzado. Reaccionó con una fuerza tan poderosa que me arrebató la correa de las manos y provocó un sonido aterrador entre la pata y cadera de Fido. El perro salió volando por los aires y terminó cayendo sobre el agua. Luchó todo lo que pudo por mantenerse a flote. Inmediatamente corrí hacia la playa y, cuando estaba a punto de saltar, una maraña de tentáculos de múltiples tamaños se levantó sobre la superficie del agua. Estaban por todos lados y se extendían hasta donde me alcanzaba la vista. A lo lejos, algo más siniestro empezaba a emerger del agua. El terror más puro e incomprensible provocó que me bloqueara. Contemplé esta cosa levantándose tras las olas. Fido desapareció bajo el agua. Los tentáculos se retorcían y golpeaban entre sí como si ejecutaran una danza. Mis ojos se enfocaron en aquella forma que emergía a unos 300 metros de la costa. Experimenté una presión agonizante en la parte posterior de mis ojos acompañada por un dolor de cabeza fulminante. Las gaviotas caían como misiles intentando atrapar aquellos tentáculos carnosos. Sin embargo, terminaban presas y sumergidas por los pequeños zarcillos que salían de los tentáculos más prominentes. Mientras más emergía esta masa a la distancia, más borrosa se hacía. A pesar de la presión insoportable en mis ojos y la consecuente disminución de la visión, todavía distinguía algunos detalles. Unas fauces horribles y abiertas. Agujeros de los que salían miles de tallos. Y multitud de ojos en cada uno de esos tallos. Además, una especie de esferas canosas que orbitaban a la masa principal. Me solté a llorar. Emití un sonido. Uno solo. Mis ojos estallaron al mismo tiempo que escuché un sonido húmedo. El líquido lacrimal hirviendo me bajó por las mejillas. En las cuencas de mis ojos sentía un calor intenso y apenas me di cuenta que mi cabello empezó a arder.
Antes de desmayarme, fui invadido por una sensación de alivio al ya no tener ojos para ver la abominación que salía del agua. Tenía toda la voluntad de morir. 3 meses después, desperté en mi propia habitación. Estuve internado en un hospital la tercera parte de ese tiempo, y mi esposa se había hecho cargo de todo desde entonces. Nadie sabía lo que me había pasado. De no ser por otra persona que caminaba por la playa, habría muerto en ese lugar. Los siguientes días hice hasta lo imposible por tratar de convencer a mi esposa. Ella se limitaba a acariciarme el rostro como forma de consuelo. No me creyó ni una sola palabra. En esta pesadilla sin mis ojos, traté de seguir con mi vida. Ha sido difícil. Después de lo que vi, casi no puedo pensar en otra cosa. Tengo momentos en los que creo poder superarlo. A veces, mientras Adriana duerme, me recuesto sobre mi espalda tratando de reunir la fuerza emocional que necesito para seguir adelante. Sin embargo, a la distancia escucho ladrar a Fido. Y son ladridos hechos por algo más que su hocico, garganta y pulmones. Me volteo en la cama y suelo imaginar que escurren lágrimas de donde alguna vez estuvieron mis ojos, a sabiendas de que las cosas nunca volverán a estar bien. Pobre tipo, y todo por salir a hacer ejercicio con su mascota. Yo les traigo la primera parte de una historia, la cual terminaré de contar en la siguiente temporada, ya que pueden quedarse únicamente con esta parte y es una buena historia de todas formas. Así que sin más, comienzo. La máscara del abuelo, parte 1. Cuando tenía 13 años, el abuelo empezó a visitarme por las noches. Aunque ya hace muchos años de esto, no dejó de hacerlo hasta hace poco. Como si hubiera sido ayer, recuerdo la primera vez que sucedió. Estaba a mitad de las vacaciones de verano cuando mamá enfermó. En esa época, que mamá enfermara no me preocupaba demasiado. Sucedía con cierta frecuencia y ya me había acostumbrado. Se convirtió en una rutina mensual. Papá iba hasta mi habitación para decir que mamá no se sentía bien, y que por esta razón estaría ausente algunos días hasta que mejorara. Después, la llevaba a algún sitio en el auto y varios días después pasaba a recogerla. Y jamás supe a dónde iba mamá, tampoco lo que la quejaba. Ocasionalmente regresaba con algunos rasguños en los brazos, pero más allá de eso todo parecía normal. Cuando papá iba por ella, solía sentarme en la entrada a esperar que volvieran. Reaparecía y me estrechaba en sus brazos. Te extrañé mucho, gordito. Decía siempre mientras me llenaba de besos. Te amo tanto. Me llamo Jaime, pero desde que tengo uso de razón mamá me dice gordito. Es el apodo que eligió. Mes con mes se repetía la misma rutina. Mamá enfermaba, se ausentaba unos días y regresaba como si nada hubiera pasado. Sin embargo, ese verano en el que cumplí 13 años las cosas cambiaron. La rutina se alteró. Esa fue la primera vez que empecé a quedarme con el abuelo. Mi abuelo es un hombre alto, de barba blanca y cabeza rapada. Nació en un estado del norte y todavía conserva el peculiar acento de esa región. Se comunica entre gruñidos. Vive solo en una deteriorada cabaña al borde de un acantilado. Lo veía muy pocas veces cuando era pequeño, y siempre mostró algo de incomodidad cuando lo visitábamos. Me asustaba. Para la época en que cumplí los 13 años, ese miedo infantil había desaparecido. Bueno, eso me decía a mí mismo. La razón principal por la que protesté cuando papá me dijo que me quedaría con el abuelo mientras mamá se reponía, era porque no quería irme de casa. Me gustaba estar cerca de mis amigos. Los niños que conocía en el pueblo estarían paseando en bicicleta o escalando árboles. Si me encerraban en la cabaña del abuelo, me perdería toda la diversión. Papá no lo entendió. No me dio la razón y tuve que ir, pese a las protestas. Me dijo que sería bueno para mí pasar algo de tiempo con el abuelo. Me subió al auto y emprendimos el viaje. 45 minutos después ya estaba parado frente a la puerta de aquella cabaña destartalada, levantando la mano para tocar. Papá ya se había marchado en el auto. Intentaba convencerme a mí mismo de que ya no era un niño, y no había nada que temer. Sin embargo, cuando la puerta se abrió y la enorme sombra del abuelo me cubrió, me resultó imposible evitar que el corazón se acelerara en mi pecho. La cabaña del abuelo era antigua, el techo muy bajo y la decoración escasa. La alfombra estaba apolillada, una antigüedad que parecía levantar una nube de polvo cada vez que la pisaba.
El baño estaba plagado por moho negro. El papel tapiz parecía húmedo y descascarado, al punto que en algunas partes se veía la pared desnuda. Entrar en aquel lugar se sentía como ingresar a una caverna. La habitación donde me quedaría no era mucho mejor. Se encontraba en la parte posterior de la cabaña y solo contaba con 3 muebles: la cama individual en una esquina, un armario en ruinas y una cómoda de roble. Recuerdo que se me hizo un nudo en la garganta en el momento que los vi. Aunque parece extraño, puedo recordar estos detalles en la cabaña del abuelo con bastante claridad. Sin embargo, mis recuerdos sobre lo que hice durante mi estancia son algo confusos. Sobre todo, los de la primera visita. Creo que, básicamente, procuramos dedicarnos a nuestros asuntos. Mientras el abuelo veía televisión o leía en la sala de estar, yo pasaba el tiempo en la habitación con el teléfono. Aprovechaba al máximo aquella única barra de señal 4G que llegaba a la cabaña. No recuerdo haber hablado mucho con él y tampoco hacer cosas juntos. Esos recuerdos aparecen borrosos en mi memoria. Lo que sí recuerdo a la perfección son las noches, sobre todo la primera. Le dije al abuelo que estaba cansado, y me retiré a dormir muy temprano. Respondió con un gruñido. Ya en la habitación pasé algo de tiempo en YouTube y Snapchat antes de quedarme dormido. Me desperté en algún momento de la noche. La cabaña estaba silenciosa. Lo único que escuchaba era el susurro del viento entre las ramas del abedul en el jardín trasero, y nada más. El brillo de la luna se filtraba por un hueco en las cortinas. Me incliné para tomar el teléfono y vi que el reloj marcaba las 2:10 de la mañana. Por alguna extraña razón estaba en total vigilia. Parecía que el corazón se me quería escapar del pecho y un sudor frío escurría por mi frente. Fue como si acabara de despertar de una pesadilla. Y si la tuve, no podía recordar nada. Intenté relajarme. Volví a recostarme y dejar que el sueño se apoderara de mí nuevamente. Pero, en la cabaña del abuelo relajarse era algo complicado. Al principio solo escuchaba el árbol al otro lado de la ventana, pero mientras intentaba acomodarme sobre la almohada, observando en la oscuridad, empecé a escuchar otros sonidos. El suave rechinido en el piso de madera. Golpecitos. Un traqueteo incesante que, supuse, provenía de las tuberías en la pared. Y otra clase de ruidos que resultaban mucho más complicados de ubicar. En cierto punto me pareció escuchar un tenue resoplido proveniente del jardín trasero. Parecía de un animal. Pero, cuando me senté sobre la cama y orienté el oído, lo único que pude percibir fue el viento. Contrólate. Me dije a mí mismo. Ya tienes 13 años, no eres un niño. Era mucho más fácil decirlo que hacerlo, pero eventualmente lo conseguí. No supe el tiempo que me recosté con toda esa oscuridad alrededor, pero eventualmente el cansancio volvió a vencerme. Mi mente empezó a apaciguarse. Lentamente me fui dejando llevar. De repente, un sonido extraño fuera de la habitación reanudó mi estado de vigilia. Un crujido suave e intencional. Nítido y claro en la oscuridad. Me di vuelta en la cama, procurando no hacer ruido. El corazón golpeaba fuerte dentro de mi pecho. Saqué la cabeza de las cobijas lentamente, intentando acomodarme para observar. Finalmente pude ver la puerta de la habitación. Y tan pronto como lo hice, sentí que volvía a tener 5 años de edad cuando la manija empezó a girar. Entrecerré los ojos. No sé qué pasaba por mi mente en ese instante, pero mi primera reacción fue volver a una técnica antiquísima. Fingir que estaba dormido. Aparentar que no me daba cuenta. A través de una pequeña rendija entre mis párpados, estaba al tanto de lo que sucedía en ese lugar, aunque la escena se había vuelto borrosa y oscura. Procuré mantenerme lo más quieto posible y sostener una respiración normal. Pasaron varios segundos y no pasó nada. Los sonidos se habían ido. Después, justo cuando empezaba a convencerme que todo había sido producto de mi imaginación, la puerta se abrió. Aunque no pude verle el rostro, su altura lo delataba. Era el abuelo, de pie en el marco de la puerta. Se mantuvo completamente quieto, respirando pesadamente mientras llenaba la altura de la entrada. «Te está vigilando», me dije. «Solo vino a revisar que todo anduviera bien, eso es todo». Pero, mientras intentaba arraigar este pensamiento en mi cabeza, observé algo que me heló la sangre.
algo que me sumió en un respiro profundo y provocó que mi cuerpo se tensara bajo aquellas sábanas. La silueta de la cabeza del abuelo estaba mal. Completamente mal. Incluso en la oscuridad y con la visión distorsionada, era evidente que algo andaba mal. La silueta presentaba protuberancias en lugares extraños, una serie de bultos en la mitad inferior de su rostro que me resultaban inexplicables. Abrí los ojos un poco más para distinguir mejor la escena, y lo que vi provocó que el miedo se arremolinara en mi pecho. El abuelo llevaba una máscara. Una máscara negra. Le cubría la mitad inferior del rostro, dejando libres aquellos ojos que no dejaban de observarme. La máscara cubría perfectamente boca y nariz, con diversas correas que se extendían por las mejillas hasta la parte posterior de la cabeza. Se parecía a esas mascarillas para la contaminación que usan en las grandes ciudades. Cerré los ojos por completo. Me enfoqué en mantener la respiración. Inhalar, exhalar y después volver a inhalar. Tranquila y lentamente. Mantuve los oídos atentos al sonido de las pisadas del abuelo en el piso de la habitación, pero jamás sucedió. Tras algunos minutos, escuché el tenue chirrido en las bisagras de la puerta y unos pasos alejándose en el corredor. Jamás hablamos sobre esto. Nunca cuestioné al abuelo, y él tampoco dijo nada al respecto. Tampoco se lo conté a nadie más. Pensé en decirle a mamá o papá tras aquella primera vez, pero al final guardé silencio. Simplemente estaba contento de regresar a casa, pero, sobre todo, porque para ese entonces el episodio había adquirido la calidad de una extraña pesadilla que apenas podía recordar. Era capaz de imaginarlo, pero el miedo se había ido por completo. Como si me lo hubiera contado alguien más. Sin embargo, la tranquilidad no perduró demasiado. Un mes después mamá volvió a enfermar y regresé a la cabaña del abuelo. Esta vez protesté con mayor firmeza. Sin embargo, papá no cedió. Me dijo que dejara mi egoísmo de lado y le proporcionara a mamá algo de espacio para su recuperación. No me veía mientras lo decía. Una vez más, cuando me quedé en la cabaña del abuelo, él me visitó en la habitación. Se detuvo bajo el marco de la puerta. Portaba aquella misma máscara negra. Y jamás me tocó ni nada, no quiero que supongas eso. Esta historia no es de esa clase. Simplemente se paraba en la puerta de la habitación, justo al borde de la luz de la luna y me observaba fijamente. Después, simplemente se retiraba. Este ritual se repetiría durante cada una de mis visitas. Sucedió cada mes durante los últimos 3 años. Fue hasta ayer que supe la verdad, cuando finalmente logré encajar todas las piezas en su lugar. Cuando estaba por cumplir los 16 años, empecé a enfermar. Me sentía cansado y débil, sin energía. Todo el tiempo tenía hambre. Los músculos y los huesos me dolían constantemente y unas extrañas erupciones me salieron por todo el cuerpo. Era verano, así que no había escuela y me quedaba todo el día en cama. Entrando y saliendo del sopor. Soñando. Los sueños eran tan vívidos como extraños. Solía verme corriendo por el bosque durante la noche, corriendo desesperadamente. La luna iluminaba un cielo púrpura y me enfocaba como un reflector. Y al final del sueño, llegaba hasta un claro. Ahí se encontraba la cabaña del abuelo. Justo cuando la puerta principal empezaba a abrirse, despertaba sudando frío. Ayer por la tarde, papá me visitó en la habitación. Llegó y se sentó en mi cama. Me dijo que mamá también estaba enferma y debía alejarla durante unos días. Me insistió en que guardara mucho reposo. Sin embargo, cuando le pregunté el momento en que regresaría a casa, me dijo que no sabía. Varios días, como mínimo. Dijo que volvería cuando mamá se pusiera mejor, mientras tanto el abuelo vendría a cuidarme. En ese momento, finalmente exploté. Estaba muy débil como para enojarme con él, pero hice mi mejor intento. Grité y lloré. Le dije que no quería al abuelo, solo quería que mamá y él se quedaran a mi lado. Lo acusé de abandonarme todo el tiempo. Le dije que lo odiaba. Solo se acomodó en una silla al lado de mi cama y observó. Me escuchaba sin decir una sola palabra. Aquel hombre se veía tan cansado y viejo, como nunca antes lo había visto en el pasado. Y, cuando finalmente terminé, con la garganta tan irritada que no pude chillar más, papá se dirigió a mí. Empezó una conversación que nunca olvidaré.
Sé que no comprenderás las razones que me obligan a hacer esto ahora, pero pronto lo sabrás. El abuelo te lo explicará todo. Suspiré y me arrojé sobre la almohada, estaba exhausto. No quiero que el maldito abuelo me explique nada, papá. Te quiero a ti. Lo sé, Jaime. Pero no puedo quedarme aquí. No ahora. No es seguro para mí. Abrí completamente los ojos y empecé a verlo, un sentimiento de preocupación se apoderó de mí. ¿Qué quieres decir con que no es seguro? ¿Lo que tengo es contagioso o algo así? No, para nada. Respondió sacudiendo la cabeza. No se trata de eso. Es solo que, en ciertos días del mes, tengo que... Suspiró y me miró fijamente. Sacudió su cabeza una vez más. Es mejor que el abuelo te lo explique todo, Jaime. Mamá también te ayudará, cuando regrese. Quizá yo sepa más sobre esto que otras personas, pero no estoy seguro. No como ellos. Un impulso por tomarlo y sacudirlo se apoderó de mí. No lograba comprender nada de lo que me decía. ¿Qué necesitan explicarme? Le dije. ¿Podrías decirme qué carajos está sucediendo? Papá suspiró una vez más. Se levantó de la silla y se dirigió a la ventana de mi habitación, luego echó un vistazo entre las cortinas. Esta noche habrá luna llena, dijo tras una breve pausa. Ni siquiera ha oscurecido y ya puedo sentirlo. Su vista se perdió en el horizonte durante algunos instantes y después retrocedió. Me miró cara a cara. Jaime, sabes que mamá se debilita cada mes, ¿cierto? Dijo. ¿Te has dado cuenta que se ausenta hasta que se recupera, verdad? Claro. Por supuesto que lo sabía. Bueno, la razón por la que se aleja es porque padece esta extraña condición. Emerge de vez en cuando y es muy difícil predecir el momento en que aparecerá. Es lo único que sabemos. A su edad, ella puede. Bueno, a tu madre se le dificulta hacer ciertas cosas. Le resulta complicado actuar de cierta manera. ¿Qué condición tiene? Tu abuelo te lo explicará mejor que yo. ¿Por qué él me explicaría esto? No puedes simplemente decirlo y ya. Porque él también la padece. No puedo entender por qué tú no. Hice una pausa al terminar de procesar lo que papá acababa de decir. Espera, ¿dices que el abuelo también la tiene? Papá asintió. Momentos después se sentó al final de mi cama. Se pasó una mano por el pelo. Es algo genético, Jaime. El abuelo la padece, mamá la padece y tú también. Lo miré con desconcierto, con cierta negativa a lo que acababa de escuchar. Yo tengo. Sí, la tienes. No es algo precisamente malo, pero debe manejarse con cuidado. Tu abuelo ha vivido mucho tiempo con ella, y sabe todo sobre el tema. Te resultará de mucha ayuda. Los latidos de mi corazón hacían eco en mis oídos. Repentinamente, una serie de pensamientos y recuerdos presionaban en los márgenes de mi conciencia como perros rabiosos. Los hice a un lado y me concentré en papá. ¿Es por eso que me envías a esa cabaña cada mes? ¿Él podría ayudarme con lo que sea que padezco? Papá me miró con ojos de tristeza. No fue idea mía, dijo al poco rato. Tu madre dijo que sería lo mejor. El abuelo estuvo de acuerdo. Cuando crezcas, sería bueno que pasaras tiempo con los más ancianos de... Como te dije, el abuelo te lo explicará. Reprimí un nuevo impulso por gritarle. Todavía no lograba comprender de lo que hablaba. Y, aunque mi mente consciente no entendía, algo empezaba a fastidiarme. Las imágenes y los recuerdos parecían arremolinarse en mi cerebro, fuera del foco de atención. Como los monstruos que acechan alrededor de una fogata. Dices que no es seguro para ti. Le dije tras un largo silencio. Cuando mamá se enferma. Dices que no puedes estar cerca de ella. Papá asintió con la cabeza. ¿Y qué pasa con el abuelo? ¿Es seguro estar cerca de él? Papá intentó abrir la boca, pero inmediatamente la cerró. Frunció el ceño. Tu abuelo es mucho más hábil lidiando con los síntomas. Respondió eventualmente. Ha tenido mucho más tiempo para adaptarse que tu madre. Pero... No creo que sea seguro. No del todo. Entonces, ¿por qué yo estaría seguro? Exploté. ¿Por qué me envían con él cada mes? ¿Fue por eso que me contagié de esta maldita cosa? No. Ya te dije que es genético. Naciste así. Además, el abuelo jamás te lastimaría. Tomamos precauciones extras para las peores noches. Le insistí mucho en eso. Nos aseguramos de que nunca. De repente, la voz de papá se fue perdiendo en la distancia.
Esas cosas que habían rondado mi mente lograron acercarse lo suficiente como para que pudiera verlas. Emergieron de las sombras y fueron iluminadas por las llamas. Finalmente, expuestas. Una avalancha de imágenes y recuerdos invadió mi cabeza en un tris. Recordé todas esas ocasiones en que mamá regresó a casa con los brazos llenos de rasguños. Recordé ese sueño en el que corría por las noches a través del bosque. Recordé al abuelo, parado en la puerta de mi habitación en la cabaña, con la máscara negra que le cubría el rostro. En ese momento, comprendí algo que nunca antes había entendido. Algo que me llenó de una repugnante combinación de terror y emoción. Aquella cosa que cubría el rostro del abuelo no era una máscara después de todo. Se trataba de un bozal. Al parecer su abuelo era mi suegro, o eran igual de perros. Mi historia será la última de esta noche. Como siempre fue un placer estar con ustedes otro año entero. Deseándoles una feliz Navidad es como comienzo con mi participación de hoy. Alguien ha estado narrando mi vida. Siempre ha estado allí. Y aunque no sé si se trata de un él o ella, definitivamente me atrevo a decir que es una voz masculina. He tenido la oportunidad de ver la parte posterior de su cabeza, pero jamás su rostro. Viste una gabardina negra abrochada hasta el cuello, de modo que lo único que puedo ver es la parte posterior de su cabeza y sus zapatos negros. No puedo comunicarme con él y nadie más puede verlo ni escucharlo. Me di cuenta de esto hace muchos años. En todo momento está parado a unos cuantos metros frente a mí, dándome la espalda mientras narra mi vida. Generalmente, mis días siguen una rutina idéntica y siempre empiezan con la misma frase. Natalia despierta y se da vuelta en la cama. Cada día dice lo mismo, pues realmente es lo que hago. El mundo es tan rutinario, mi vida no es tan interesante después de todo. He aprendido a vivir con esto, al punto que casi puedo ignorarlo. Y jamás le he contado a nadie sobre él porque estoy segura de que nadie me creería. Entonces, lo único que me queda es aprender a vivir con esto y desconectarlo en aquellos momentos que es realmente necesario. Hace una semana cocinaba la cena, puré de papas con unos tacos de frijoles negros. Lo desconecté de la forma habitual. Sin embargo, cuando picaba cebolla para los tacos, mencionó algo que terminó atrapando mi atención. Natalia pica cebolla inocentemente, sin sospechar que está en grave peligro. Me helé con el cuchillo sobre aquel pequeño montón de cebolla, y lo miré. Estaba parado al otro lado de la cocina, a unos cuantos metros frente a mí. ¿Qué? Le pregunté a sabiendas de que no respondería. Aunque en ese momento me habría asustado mucho si lo hiciera. Se quedó en silencio durante varios minutos, así que volví a picar la cebolla, limpiando con mi dedo los trozos de cebolla que se pegaron en el cuchillo y cortándome en el proceso. Maldición, dije mientras me daba vuelta y enjuagaba el cuchillo y el dedo bajo el chorro de agua. Natalia se cortó y su sangre brota, complaciendo al que observa. Cerré el grifo y me di la vuelta. Estaba en el mismo lugar, y estoy segura de que lo escuché perfectamente. Me puse paranoica, así que fui a la ventana a mi izquierda y bajé las persianas. Cené, lavé los platos y arreglé la cama sin ningún otro comentario extraño. Cuando el sueño empezó a vencerme, estiré la mano y apagué la lámpara que está sobre el buró. Me recosté sobre mi lado izquierdo y cerré los ojos. Natalia se da vuelta, cierra los ojos y se recuesta tranquilamente en su cama. Lo que no sabe es que pronto enfrentará un terrible destino que culminará con su muerte. Abrí los ojos, me senté en la cama y observé su silueta. Esperé algunos minutos, pero no volvió a decir una sola palabra y finalmente me dormí. La alarma me despertó a la mañana siguiente. Natalia despierta y se da vuelta en la cama, un día más cerca de su irremediable muerte. Me levanté, entré al sanitario y cerré la puerta con fuerza, enojada y un poco aterrada al mismo tiempo. Durante todos estos años se limitó a narrar mi vida y jamás mencionó algo aterrador o inusual. ¿Qué había pasado? Abrí el grifo y empecé a lavar mi cara. Natalia se lava la cara, parece no comprender que resulta mucho más fácil que alguien la ataque cuando tiene los ojos cerrados. Retiré el jabón de mis ojos y observé mi reflejo junto al suyo, parado detrás de mí.
Me las arreglé para enjuagar mi cara con los ojos abiertos y secarme sin tapar mi visión. Toda la semana transcurrió de forma similar. Las típicas narraciones con uno que otro detalle espeluznante. Él vendrá dentro de poco. Es inevitable. Natalia debe morir. Cada vez que mencionaba algo así me ponía paranoica y miraba a mi alrededor. Pasé la semana entera en un estado permanente de paranoia y ansiedad. Apenas si concilié el sueño ante el terror de que alguien pudiera atacarme en el medio de la noche. Guardé un spray de pimienta bajo la almohada y dejé un cuchillo en el cajón del buró. Ayer, las cosas se pusieron mucho más inquietantes. Los días de Natalia están contados. El que observa llegará dentro de poco. Natalia se siente ansiosa, como debería estar. El que observa se siente muy emocionado de asesinar a Natalia. No hay escapatoria, solo la muerte. El temor de que algo me sucediera me llevó a recluirme en casa. Anoche, después de preparar la cama y cepillarme los dientes, observé su reflejo en el espejo. Mientras usaba el enjuague bucal, volvió a hablar. Natalia se cepilla los dientes por última vez. Mañana morirá. Terminé escupiendo el enjuague bucal, ahogándome con un poco que bajó por mi garganta. Tosí y jadeé. Natalia se está ahogando con el enjuague bucal, siente que está muriendo. Pero aún no es su turno. Eso será mañana. Logré reponerme y me dirigí a la cama, a rastras y dejando todas las luces encendidas. Lo único que necesitaba era despertar a medianoche y tener que hacerle frente a un asesino en la oscuridad. Hoy me desperté un par de horas antes que mi alarma. Seguía viva y todo estaba en su lugar. Quizá no moriría hoy. Tal vez todo fue simple casualidad. Entré al baño y tomé mi cepillo de dientes. Saqué un poco de pasta dental, la puse sobre el cepillo y me lo llevé a la boca. Cuando miré mi reflejo en el espejo, un escalofrío recorrió mi espalda. Escupí en el lavabo y observé alrededor del baño. Me asomé a la habitación y eché un vistazo allá también. Recorrí las otras habitaciones de la casa, pero no lo encontré por ninguna parte. Se había ido. Me siguió durante 25 años narrando mi vida y ahora, cuando supuestamente debía morir, simplemente desapareció. De cierta forma esto hizo que me sintiera peor pues, aunque decía cosas perturbadoras, me advertía del tiempo que me quedaba. Ahora no había nada más que esperar y ver qué sucedía. Es imposible evadir esa sensación de que definitivamente voy a morir. Pero, ¿cómo? ¿Quién es el que observa? ¿Qué significa todo esto? He estado todo el día en la cocina. Imagino que aquí tengo más rutas de escape, así como armas para defenderme, y probablemente es más seguro aquí que en mi pequeña habitación. Hasta ahora, nada ha sucedido. Todo el día he estado en completo silencio, lo que me parece muy extraño pues nunca había experimentado un silencio similar. Hace aproximadamente una hora, las luces de la casa empezaron a parpadear, pero el inconveniente duró unos cuantos segundos y todo volvió a la normalidad. No sé qué esperar, aunque creo que probablemente estoy más segura en casa. Bueno, eso creía hasta que alguien llamó a la puerta. Me levanté y atravesé la sala de estar hasta la entrada, donde observé por la mirilla. Era él. Estaba parado en el porche de espaldas, como siempre. No me moví, ni siquiera respiré mientras lo veía allí parado. Aún está allí, aunque no ha dicho una sola palabra. Todavía me encuentro en mi cocina, sin saber qué hacer. Hace algunos minutos lo escuché murmurando algo, así que me levanté y fui a escuchar más de cerca. 1999, 998, 997. Sigue contando, y me quedan alrededor de 10 minutos. Me di cuenta que mientras se acerca al cero, se pone más y más oscuro allá afuera, a pesar de que son las 3 de la tarde. Cada vez que me asomo por la ventana, algo desaparece. Cada vez que algo se va, lo reemplaza la oscuridad. Y él sigue contando. Esta podría ser la última vez que me comunique. Hoy voy a morir. Y es así como terminamos otra temporada de Creepypastas no tan conocidos. No me queda más que agradecer a cada persona que estuvo pendiente de todos los episodios. Así que me despido no sin antes desearles una feliz Navidad y un feliz Año Nuevo.
y recordándoles que nos vemos en la 9ª temporada en marzo de 2020. Y recuerda, hay cosas allá afuera que quieren hacerte daño, pero lo que está detrás de ti tampoco es muy amigable. Mi última broma. Esto va a ser divertido. O eso pensé mientras terminaba de escribir. Morí aquí, en el espejo del baño antes de que se llenara de vaho. Salí de la habitación del hotel por unos minutos mientras dejaba que el vapor del agua caliente del grifo llenara el baño. Cuando volví, el espejo decía, yo también.